Historia escrita por Héctor Pinque. Don Juan el curandero Nahual. Hola, les quiero platicar esta experiencia sobrenatural que me sucedió en el año 2019. Soy originario de Villahermosa, Tabasco, en México. En ese tiempo mi madre se encontraba un tanto delicada de salud, la presión arterial alta, la diabetes y los estragos de la menopausia no la dejaban llevar una vida tranquila. Mi padre había fallecido 2 años atrás, por lo que mi madre dependía directamente de lo que recibía de la pensión de mi padre, mis 2 hermanas casadas y lo poco que yo podía aportar, pues era soltero y vivía aún en casa de ella. Durante mucho tiempo estuvimos siguiendo al pie de la letra las indicaciones de los médicos. Cuidábamos su alimentación, sus medicamentos, su rutina, todo, para que mi madre tuviera una buena salud. Pero parecía que todo era en vano, pues día tras día, sus molestias iban en aumento y las cosas iban cada vez peor, pues el insomnio estaba acabando no solo con su salud física, sino también con la mental. En varias ocasiones la descubrí sentada en su cama hablando sola. Desesperados buscábamos de todo para aliviarla, remedios alternativos con plantas, meditación y hasta de brujería. Un día, la señora de la tienda de abarrotes cercana, entre pláticas le recomendó a mi mamá que fuera a un pueblo cercano, en donde había un médico brujo chamán, que era bastante bueno y curaba a la gente, con tés de hierbas limpias y oraciones, y que había miles de personas que aseguraban haber sido curadas y estaban muy agradecidos con este. Mi madre, con una esperanza, no quiso perder tiempo, por lo que me pidió que la llevara lo antes posible. En ese tiempo trabajaba en una fábrica de pegamento y era un poco complicado pedir permiso para ausentarme, por lo que le prometí que en mi día de descanso la llevaría. El viernes de esa misma semana, regresé a casa como de costumbre, muy agotado, deseando que fuera sábado para poder dormir muy tarde hasta el día siguiente. Pero al llegar a la casa, mi madre no estaba. A ella no le gustaba tener celular y no podía comunicarme, por lo que les hablé a mis hermanas para saber si estaba con alguna de ellas, pero ninguna dio razón de su paradero. Mi madre acostumbraba ir a casa de algunas vecinas para platicar, por lo que pensé que probablemente estaría con alguna y me tranquilicé un poco. Al pasar algunas horas y no saber ni tener una señal de ella, me preocupé mucho y salí a buscarla. Fui con cada una de las vecinas con las que mi madre solía convivir, pero en ningún lugar la encontré, y me decían no haberla visto durante todo el día. En ese momento fue cuando me entró el temor de que tal vez algo malo le había sucedido. Llegué a la tienda para preguntar si acaso había visto a mi mamá, y la señora me dijo que mi madre se había pasado por su local para pedirle el domicilio del curandero. Después la señora me preguntó si yo la había llevado. Ahora ya sabía dónde había ido. Le pedí la dirección y me fui en su búsqueda. El pueblo quedaba 1 hora y media de distancia, y solo se podía llegar en camión foráneo o carro. Pero la última corrida salía a las 8 de la noche. Era evidente que mi madre no había alcanzado el último transporte, por lo que estaba incomunicada, sola en un pueblo desconocido y probablemente muy asustada. En más de una ocasión había pasado por ese poblado, pero nunca había entrado al pueblo en sí. Era muy bonito, con muchas casas de adobe y sus calles empedradas. Te hacían sentir estar en otra época. Sus calles se conectaban a la calle principal, la cual era la única entrada y salida del lugar. Dicha calle pasaba por enfrente de la plaza y la iglesia del pueblo. Al entrar noté que todo lucía muy tranquilo, y a pesar de ser poco antes de las 10 de la noche, se veía muy poca gente en la calle. Traté de ubicar el domicilio del chamán usando una aplicación, pero la señal era nula, por lo que tuve que preguntar a quienes me encontraba esporádicamente. Por fin llegué al domicilio, el cual estaba hasta las orillas del poblado. Pude ver a mi madre que estaba platicando con un hombre de avanzada edad y cabello largo y cano. Cuando mi madre me vio se sorprendió y me preguntó qué era lo que hacía ahí, como si no se diera cuenta de lo tarde que era. El hombre sonrió al verme, estiró su mano para saludarme y se presentó como Don Juan. Era el famoso médico brujo chamán. Le di la mano y pude sentir su gran fuerza al saludarlo. De inmediato me dijo: «A ti te estaba esperando, muchacho».
Desde que venías en camino para acá pude sentir tu energía, y estoy muy seguro de que estás trabajado. Según este hombre, yo tenía una brujería, mal o maldición sobre mí. Yo solo sonreí, pensando que quería estafarme. Le contesté que no era muy creyente de ese tipo de prácticas, por lo que no le di importancia a su comentario. ¿Cómo puedes decir eso, si tu mamá está aquí, en busca de una cura para sus males?, insistió don Juan. Estaba a punto de decirle lo que realmente pensaba de su ideología, pero mi madre interrumpió la plática y me dijo contundentemente que ella sí creía en él, y que eso le iba a curar de todos sus malestares. No podía creer lo que sucedía. Mi mamá estaba muy entusiasmada, a pesar de tener casi todo el día esperando su turno para ser atendida. Traté de convencerla de que nos fuéramos, pues era muy tarde y seguramente ya necesitaba de sus medicamentos, y muy probablemente no había comido nada durante mucho tiempo. Pero el chamán oportunamente dijo que ya era la que seguía, y que los tiempos de Dios eran perfectos. Ese comentario me molestó mucho, pues sentí que se estaba burlando, pero mi madre no lo vio de esa forma, y sin tomar en cuenta lo que le decía, se adentró muy emocionada al consultorio con el médico brujo. «Solo puede pasar ella», me dijo el chamán, y me quedé sentado en una sala de espera improvisada. Era el único en el lugar, y conforme pasaban los minutos, mi molestia iba en aumento, hasta que no soporté más. Me levanté y fui hacia la puerta del consultorio, pero fui interceptado por un par de ayudantes del chamán, quienes me detuvieron y me dijeron que si no tenía consulta, no podía entrar, y mucho menos interferir en una sesión de otra persona. Sin tener otra opción, comencé a gritar a mi madre para que nos fuéramos, mientras las mujeres me pedían que guardara silencio, pues estaba perturbando la paz del lugar y podía afectar el procedimiento que le practicaban a mi madre. De pronto, la puerta se abrió y entre una gran cantidad de humo, salió el chamán, quien me observó muy molesto. «¿Quieres ver lo que sucede? Está bien, adelante», indicándoles a sus asistentes que me dejaran pasar. Cuando entré me sorprendió ver a mi madre solo en ropa interior, lo cual me apenó bastante. Estaba parada en medio de la habitación, en donde abundaban imágenes y figuras religiosas, velas de colores, plantas y humo de inciensos. El chamán siguió con el ritual, diciendo unas palabras con su voz aguardentosa, lo que parecía ser latín. Golpeó el cuerpo de mi madre con un gran ramo de hierbas, seguido de escupirle al parecer alcohol, mientras le daba unas grandes bocanadas a un gran puro. Por fin terminó la sesión. Mi madre comenzó a vestirse, mientras agradecía profundamente al chamán de su labor. Yo estaba muy molesto, pues sabía perfectamente que eso no ayudaría nada con la salud de mi madre. Pero a fin de cuentas, si ella creía que le serviría, no tenía que contradecirla. El hombre notó mi inconformidad y se ofreció a darme una limpia sin costo alguno, la cual según él necesitaba urgentemente. No accedí a su propuesta y apresuré a mi madre para irnos. Lo único que quería era regresar a casa y descansar un poco. Don Juan nos acompañó hasta la calle y le recordó a mi madre que la siguiente sesión sería en una semana. «Pues ¿cuántas sesiones son para que según usted cure a mi mamá?», le reclamé al brujo, quien con una sonrisa burlesca me contestó que serían las veces que fueran necesarias para que mi madre estuviera bien de salud y que no era conveniente dejar de asistir hasta terminar completamente con el mal. Estaba enfurecido y pensé que este disque médico brujo era tan solo un charlatán, y aunque mi madre aseguraba estar ahí la siguiente semana, yo pensaba que no permitiría que la volviera a estafar. El chamán me observó y con una leve sonrisa dibujada en su rostro, muy seguro me dijo algo que me heló la sangre. «¿Quieres apostar a que tu mamá sí va a venir la siguiente semana?». Miles de preguntas invadieron mi cabeza. ¿Estaba leyendo mi mente o era bastante obvia mi aptitud negativa? «Pues veremos qué pasa», le contesté un tanto arrogante. Esto ya era una lucha de egos, a lo que el brujo solo me respondió con una muy sutil sonrisa y me extendió la mano para despedirme. Me oprimió la mano tan fuerte que sentí que me la fracturaría.
Se acercó al oído y me dijo a muy baja voz: «Nene, llevemos la fiesta en paz y por tu bien. Ni se te ocurre entrometerte en lo que no debes, porque entonces sabrás de lo que puedo llegar a ser capaz». Empujé con violencia al chamán. No pretendía dejarme de este charlatán, y mi madre, como si estuviera en trance, siguió caminando sin darse cuenta de lo que sucedía. Nos miramos directamente a los ojos por unos instantes. Me estremecí, pues noté que su mirada lucía temible, desquiciada, diabólica. Traté de disimular mi temor y jalé violentamente mi mano para zafarme del hombre, que seguía oprimiendo mi mano con mucha fuerza. No le dije nada y corrí para alcanzar a mi madre, en lo que el chamán comenzó a reírse fuertemente, hasta llegar a ser una burlesca carcajada. Mi madre, sin saber del altercado que tuve, volteó a verlo y con una gran sonrisa se despidió diciéndole adiós con la mano. Yo solo quería irme de inmediato del lugar. No mentiré, mi corazón estaba muy acelerado y un inexplicable miedo comenzó a invadirme. De regreso, mi madre, muy contenta, me platicaba lo que había sentido en la sesión y aseguraba que ya estaría bien. Íbamos por la calle principal y a tan solo unos metros antes de llegar a la iglesia, pude ver que extrañamente estaba un perro negro sentado a mitad de la calle, viendo fijamente hacia la iglesia. Me pareció algo inusual, pero no le di importancia. La calle hasta cierto punto es angosta, por lo que tuve que detenerme y pitarle para que se moviera, pero el perro, muy tranquilo, solo me volteó a ver muy despectivamente un instante y regresó su mirada a la iglesia. Como aún venía alterado, seguí pitando desesperadamente, pero el perro ni se inmutó. Mi madre observaba la situación y muy tranquila le sonreía al perro. Totalmente detenido, no tenía otra opción más que rodear con mucho cuidado el animal para pasar. Giré el volante hacia un lado bruscamente, para que la parte trasera del coche lo golpeara. El canino se levantó de inmediato y esquivó las llantas de mi vehículo haciéndose a un lado. Volteé por el retrovisor y vi claramente cómo el perro me volteó a ver, y sin exagerar me observaba con una mirada de molestia. Parecían los ojos de un humano. Sentí un fuerte escalofrío que recorrió mi cuerpo. Noté como si el perro estuviera molesto. Repentinamente salió corriendo detrás del carro. Aterrado, aceleré casi a fondo y vi cómo poco a poco el animal se fue quedando atrás, y al estar muy alejado vi que dio vuelta en una de las calles aledañas y así dejé de verlo. La calle principal se convirtió en una carretera, donde no había casas. Por un lado estaban las faldas del cerro, y del otro un barranco de por lo menos 20 metros de altura. Y en ese trayecto seguía pensando en aquella aterradora mirada de molestia del animal. De pronto, escuché un fuerte golpe en el techo del carro y extrañamente se apagó. Como pude me detuve. Mi madre, sorprendida, preguntaba qué era lo que sucedía, y traté de tranquilizarla, diciéndole que algo había golpeado, posiblemente una piedra del cerro, una rama de algún árbol o algo por el estilo. Aunque la verdad es que el miedo se estaba apoderando de mí, y no era para menos, pues al estar a la mitad de la carretera completamente solo, es de pensarse. Creí que era una tontería bajarme y traté de encender el carro, pero sorprendentemente este no encendía. Observé a mi alrededor, quería bajar los vidrios, pero tenía mucho miedo. De pronto escuché claramente unas pisadas en el techo del carro. Nervioso volteaba para todos lados y de repente, el perro negro que estaba fuera de la iglesia saltó al cofre del coche. Aún recuerdo su aterradora mirada. Me observó por un momento, me mostró sus afilados dientes y podría jurar que sonrió burlescamente. No había manera de que me alcanzara. La única forma era haberse ido por el cerro, lo cual era imposible que sucediera. Me quedé paralizado frente al animal que me veía fijamente. De pronto el can se bajó. Ya no sabían dónde estaba. Mi madre estaba inmutable, observando hacia un lado como si nada pasara. Eso me hizo dudar de mi cordura. ¿Viste a ese perro, mamá?, le pregunté, y con una sonrisa me contestó que no. Algo muy extraño estaba sucediendo. Intenté encender el carro, pero no funcionaba. Me estaba desesperando, pero ni de loco bajaría del coche. En mi mente comencé a rezar y pedirle a Dios que me ayudara,
y tras intentarlo nuevamente, el coche encendió. Al prender las luces, el perro negro estaba frente al carro. De pronto, el animal, contorsionando su cuerpo, se paró en sus patas traseras. Fue algo inexplicable y aterrador. Lentamente fue acercándose a la ventana de mi madre, quien ni siquiera veía al perro de pie. Se comenzó a escuchar los fuertes gruñidos del perro, mientras se acercaba cada vez más a mi madre. Ella giró su mirada, vio al perro y con una gran sonrisa levantó su mano como para saludar a alguien. Yo veía claramente al furioso perro caminando lentamente y escuché a mi madre que me dijo: «Mira, mijo, viene don Juan a ayudarnos», apuntando al can. El perro llegó hasta la ventana e intentaba abrir la puerta. No soporté más esto y pisé el acelerador a fondo, golpeando al animal. Mi madre me decía que por qué había hecho eso. En lo que yo conducía a gran velocidad, por el retrovisor vi que el perro se levantó y comenzó a seguirnos. En segundos el animal estaba detrás del coche. No sabía qué hacer para deshacerme de él ahora, por lo que frené bruscamente, haciendo que se golpeara fuertemente en la parte posterior del coche. Sin importarme las consecuencias, metí reversa y pasé sobre el cuerpo del animal. De inmediato metí primera y volví a acelerar a fondo, saliendo a gran velocidad del lugar. Realmente no supe qué sucedió. Solo sé que mi madre nunca volvió a ir con el chamán, pues extrañamente el señor Juan desapareció esa misma noche y nadie más supo nada de él. Lo lamentable de esta historia, y de lo que hasta cierto punto me siento culpable, es que mi madre 2 semanas después perdió la vida por complicaciones de salud, y extrañamente, la noche que mi madre dejó de existir, se escucharon fuertemente unos aterradores ladridos de un perro, muy cerca de la casa. No sé si en venganza el nahual se llevó a mi madre, o solo fue una escalofriante y aterradora coincidencia.